por lo menos tuviésemos 2 días de clase por grupo, pero lamentablemente uno es muy poco y la verdad, digámosle así, se queda todo en rasgo de la superficie de las diferentes patologías nefrológicas que se deberían ver a mayor profundidad, ¿no? Este módulo de terapia sustitutiva renal es un módulo en el cual se habla mucho de lo que es la terapia extracorpórea o de la terapia como su nombre lo indica, que sustituye al riñón, no solamente en todas, la mayoría de sus funciones depurativas, porque eso es importante, depurativas, sino también funciones endocrinas, ya si hablamos de una de las opciones terapéuticas sustitutivas, que es el trasplante renal. Entonces yo, para hablar de esta terapia, hay diferentes tipos de modalidades. Hay la modalidad hemodiálisis, hay la modalidad diálisis peritoneal y hay el último, tomado en cuenta ya como terapia sustitutiva, al trasplante renal, ¿no? Porque es una sustitución del riñón, de 2 riñones que están fracasados o que funcionalmente no están bien, ¿no? Entonces, para esto, yo antes tengo que tenerla claro cuáles son mis criterios para ingresar a un paciente a una terapia sustitutiva. Porque yo no puedo decir que, digámosle así, sin tomar en consideración, el doctor Argüello necesita terapia sustitutiva porque lo veo gordito. O que la doctora Sala necesita terapia sustitutiva porque ella utiliza lente. Entonces nosotros tenemos que tener claro los criterios de ingreso a esta terapia. Y como vimos en la clase pasada, la insuficiencia o el déficit funcional del riñón puede ser agudo, puede ser crónico, ¿no? Y que así tomaba diferentes rutas y diferentes complicaciones y diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Entonces, para esto, yo les he vuelto a poner un remember en la cual vuelvo a mencionar las indicaciones netamente en pacientes agudos y en pacientes crónicos. Como ya habíamos mencionado, en pacientes agudos, cuando se presenta una uremia mayor de 200, una creatinina mayor de 10, con un compromiso urémico. ¿Qué se refiere con un compromiso urémico? Que el paciente tenga netamente síntomas de uremia, ¿no? Paciente que tenga trastornos del potasio, en la cual el potasio esté superior netamente a 6 o a 7 y que sea refractaria al tratamiento. Es decir, que yo le estoy dando todo el tratamiento hipercalémico y que no me disminuye con facilidad, ¿no? Una hipopotasemia severa, igualmente refractaria al tratamiento. Un paciente que presente edema agudo de pulmón y todos los trastornos encefalopáticos urémicos, como pueden ser convulsiones, pericarditis, hemorragia digestiva por uremia, acidosis metabólicas refractarias al tratamiento médico y muchas veces en pacientes hipercalémicos. Esto es importante mencionarlo porque los pacientes hipercalémicos son pacientes que, por ejemplo, están acostados, pacientes que están encamados, pacientes que tienen más de un mes en una terapia intensiva y que no tienen un buen estado nutricional. Entonces, a todo este tipo de pacientes nosotros le llamamos hipercatabólicos o hiperconsumo, como le llamamos, nefropatías por consumo. Entonces, este tipo de pacientes terminan haciendo acumulación de elementos nitrogenados y posteriormente una falla renal aguda por muchas veces de causa prerrenal, ¿no? Y los tratamientos ya en los pacientes crónicos es otro paradigma. Y aquí ya netamente hablamos ya de que el paciente tenga un filtrado menor a 10, ¿no? Un filtrado glomerular menor a 10 con alteraciones urémicas, con alteraciones metabólicas, con alteraciones hidroelectrolíticas. Pero siempre el indicativo aquí es el filtrado glomerular menor a 10. Entonces yo, una vez que ya sé cuáles son en sí las causas o cuáles son las indicaciones que puedo indicarle al paciente una terapia sustitutiva, yo me debo hablar ahora sí de las modalidades de la terapia. Las modalidades, como ustedes ven ahí, tenemos lo que es la hemodiálisis, que es un tratamiento sustitutivo mediado por
un sistema especialmente de tubuladuras y un sistema de un dispositivo en el cual se realiza la extracción sanguínea y la depuración a través de un filtro superficial o sustitutivo a través de un mecanismo mecánico, ¿ya? Mientras que la diálisis peritoneal no es otra cosa que una depuración funcional metabólica en la cual el filtro es fisiológico, es decir, a través de peritoneo visceral, ¿ya? Y el peritoneo parietal. Y en la última opción, que es la cual hay el tratamiento sustitutivo o reemplazo de un órgano proveniente, puede ser de un donante vivo o de un donante cadavérico, ¿no? Es decir, el reemplazo o el trasplante de un riñón, ¿ya? Entonces, así vamos entrando en conversación y podemos ahora sí hablar de la definición de la terapia o de la modalidad hemodiálisis, ¿ya? Como su nombre lo indica, es un tratamiento sustitutivo por un circuito extracorpóreo. Como ustedes ven a su extremo, en su extremo vemos una unidad o una máquina de hemodiálisis, que por ahí ya conocen las unidades o las máquinas de hemodiálisis. Está constituido por diferentes segmentos en la cual, como la definición lo menciona, es un circuito extracorpóreo, extra fuera del cuerpo, corpóreo como su nombre lo indica, fuera del cuerpo, y en la cual está constituido por un filtro de hemodiálisis que vendría a ser este sistema, el filtro de hemodiálisis, que ya lo vamos a ir viendo paso a paso, por un sistema de líneas o tubuladuras donde se encuentran las diferentes líneas en las cuales van a ir llevar y traer la sangre a través del cuerpo, perdón, a través del sistema y lo van a realizar en el filtro, ¿no? Esto se encarga, o cuál es el objetivo de hacer, porque este no reemplaza totalmente las funciones del riñón, va a reemplazar sencillamente la función depurativa, nada más, ¿ya? Depurativa y reemplazar ciertos trastornos buffer y ciertos trastornos hidroelectrolíticos que yo puedo sustituir, ¿no? Pero esto es importante, no cumple las funciones endocrinas ni metabólicas del riñón, ¿ya? Para esto yo tengo que ustedes tienen que entender a lo que se denominan principios físicos de la hemodiálisis. Cuando nosotros hablamos de principios físicos, hablamos de todo lo que ocurre o dónde ocurre el sistema de filtración. Si yo les pregunto a ustedes, hablando de la depuración, ¿dónde ocurre el principio físico de la filtración o de la depuración en el riñón? ¿Mm? ¿Dónde ocurre? Nadie. En todo lo que nosotros hablamos de fisiología, ¿ya? Hablamos de fisiología. Cuando hablamos nosotros del sistema contracorriente, ¿verdad? Que es un sistema en la cual de saturación y de eliminación y de reabsorción, hablábamos de unos mecanismos bidireccionales, uno que iba en contra del gradiente, en contra del flujo de la diuresis o de la formación de la orina, y el sistema de los vasos rectos que iba en contra del sistema de la formación de la orina. Entonces, ese mecanismo contracorriente o ese mecanismo de insaturación, porque el objetivo de eso es que no se sature
el sistema, ocurre acá. Entonces, si nosotros hablábamos de los principios físicos, hablamos mucho de la difusión y hablamos mucho de la mecanismos cotransportadores, ¿no? Difusivos y por medio de cotransportadores, ¿verdad? Eso sí se recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es la difusión? Que es el paso de un gradiente de mayor a otro de menor concentración para estabilizar los compartimientos de los solutos. ¿Ya? Eso sí se recuerda. Y el cotransportador, que es en el cual es el acarreador a través de una sustancia que permite el paso mediante un intercambio por otra sustancia o mediante el intercambio de alguna otra sustancia del interior al exterior y del interior al exterior. ¿No, verdad? Entonces acá ocurren los mismos mecanismos, pero el principio físico es dado por dos tipos de movimientos. ¿Ya? Entonces, yo les he puesto aquí que la diálisis es un proceso mediado por un intercambio bidireccional, ¿ya? No solamente de agua y soluto entre dos soluciones, ¿ya? De diferente composición que están separados por una membrana semipermeable. Como les hago aquí la representación física, la fórmula roja representaría la membrana semipermeable o selectiva que permite el paso de ciertas moléculas y de ciertas sustancias hacia el compartimento, en este caso de menor concentración, ¿no? Entonces, en este mecanismo entra el periodo de difusión, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, que es el paso de transporte de un soluto de mayor a menor concentración. Entonces, ¿qué va a pasar con estos mecanismos? Permite el paso no solamente del agua, sino también de pequeñas y medianas moléculas, ¿ya? Ya que las de mayor moléculas requieren otro tipo de mecanismo físico, ¿ya? Entonces, para pasar una molécula de mayor tamaño, ¿qué tiene que hacer la unidad? ¿O qué hace el principio? El principio físico entra uno denominado por convección, o por arrastre o por ultrafiltración, que lo mencionan algunos libros, ¿ya? En el cual es ejercido una fuerza, en el cual se ejerce un gradiente de presión en un extremo de los compartimentos. En este lado, en este caso, sería una fuerza que aplica sobre el segmento del compartimento de mayor concentración, ejerce una presión sobre el compartimiento y permite el paso de las moléculas de mayor tamaño. A ese sistema se conoce como convección. Entonces, ¿cómo está formado el método de la hemodiálisis? Está formado por sistema difusivo y por el sistema de convección, ¿ya? Estos dos sistemas trabajan al mismo momento a la par, ¿ya? Entonces, ¿qué es la membrana semipermeable? Son membranas sintéticas que permiten el paso de moléculas de cierto tamaño, ¿ya? Y de cierto peso hacia el paso de otro compartimento, ¿no? Existen dos principios, como los había mencionado, el difusivo conductivo y el transporte de convección o por ultrafiltración, que también es denominado. Es lo mismo que si yo hago el sistema de convección, es como que ustedes cogieran una esponja, la llenan, le ponen agua, la esponja va a salir muy estilando agua, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a esa esponja le ejerzo una fuerza compresiva? ¿Qué va a pasar con esa esponja? La voy a tratar, va a escurrir todo el agua que tenga. Es lo mismo que sucede en este caso. Digamos que, para que ustedes lo puedan entender, sobre este extremo yo tengo la esponja y sobre este extremo tengo el otro compartimento. Entonces, ¿qué pasa si yo ejerzo una presión sobre este extremo, sobre la esponja? La esponja netamente se va a escurrir totalmente el agua hacia el otro extremo, ¿verdad? Es lo mismo. Ya vamos a ver este principio convectivo, a qué se debe o por qué se lleva a cabo, ¿ya? Ahora,
Para que existan estos dos mecanismos físicos, tiene que haber algo que se llama lo mismo que mencionamos en el sistema contracorriente, ¿ya? El mecanismo de insaturación. Es decir, para que tenga una eficiencia esto, tiene que haber un mecanismo de insaturación. Un ejemplo, aquí tenemos nosotros un sistema representado, un sistema de flujo, en donde vemos lo que es, en este caso representaría el vaso de la membrana, o el vaso digámoslo así, el vaso sanguíneo, representaríamos la membrana del filtro y el líquido de diálisis, ¿ya? Entonces, si nosotros agarramos un sistema o dividimos los compartimentos, debería ser en este caso, esto vendría a ser la sangre del paciente y esto vendría a ser el líquido de diálisis. Entonces, ¿cómo yo lo diferencio? En un extremo va a pasar el baño o el líquido de diálisis que viene sin toxinas y en este extremo va a venir la sangre del paciente, como ustedes ven, van en forma contraria con las toxinas que vienen del paciente. La urea, la creatinina, las hemoglobinas, vienen lo que son los bilirrubinatos, vienen lo que son el sodio, el potasio, vienen en grandes cantidades. Entonces, ¿qué va a pasar? La membrana semipermeable permite el paso de esa sustancia por difusión, que es el primer mecanismo, y el segundo mecanismo es por convección. Por eso es que ustedes ven, a medida que va entrando la sangre, tiene mayor presión sobre la membrana semipermeable y va netamente disminuyendo esta presión o esta compresión, digámosle así, va disminuyendo a medida que va pasando sobre el otro segmento, ¿no? Esto es la representación, digámosle así, grotescamente, de la forma del mecanismo en el cual se realiza de insaturación de la diálisis. Es lo mismo que pasa en el sistema contracorriente. No sé si se recuerda. Sí se recuerdan, ¿verdad? ¿O no tienen la idea? Pregunto. Se supone que sí ya lo saben, ¿verdad? Bueno. Acá vemos nosotros nuevamente el mismo mecanismo en donde vemos el paso de la sangre que va de un sistema, de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Y el sistema de diálisis o el baño de diálisis o los líquidos de diálisis que van de un extremo a otro extremo. Esta es la representación gráfica netamente. Ya lo vamos a ver cuando veamos el sistema del filtro, cómo es que ocurre, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? El transporte de los disolventes y los líquidos se realiza por medio de un ultrafiltrado, es decir, por medio de un sistema de convección, es decir, que ejerce la fuerza para que esas moléculas ejercen mayor presión y pasen a través de la membrana semipermeable, ¿no? Y va a diferenciarse el gradiente de concentración mediante dos soluciones, ¿ya? La cantidad o la tasa de ultrafiltración depende, es decir, la cantidad del filtrado, la cantidad de agua que yo estoy ejerciendo la presión sobre un segmento va a depender primero del gradiente de presión, depende de la presión que yo voy a ejercer sobre el brazo, sobre el vaso o sobre la sangre del paciente, la superficie de la membrana, el tamaño de la membrana que está en el filtro, el coeficiente de ultrafiltrado o el grado de la permeabilidad de la membrana. ¿A qué se refiere con este coeficiente ultrafiltrado? Se refiere que cada membrana o cada tela, digámosle así para que ustedes puedan entender, cada tela que se encuentra enrollada dentro del filtro tiene diferentes tipos de poros y que hay poros, hay tela que tiene un poro que es más finito, hay tela que tiene un poro medio y hay telas que tienen solo poros grandes. Entonces a eso ya vamos a ir viendo más adelante que les denominan alto flujo, bajo flujo y de mediano flujo, ¿ya? Por los tamaños o por los poros que yo tengo dentro de esa tela, ¿ya? Pero por ahora lo importante es que ustedes sepan que el mecanismo difusivo se da
por presión ejercida sobre el extremo de la sangre del paciente para que se filtre mayor cantidad de agua en mayor sustancia, y por el medio difusivo que permite el paso común de la sangre a través de la membrana, ¿no? Ahora, la cantidad de solutos que se transfieran van a depender, o sea, la cantidad de solutos que pueden ser la urea, la creatinina, va a depender primero de la cantidad de líquido ultrafiltrado, es decir, la cantidad de agua que pasó de este extremo a este extremo. Segundo, de la concentración del soluto en el disolvente, es decir, la cantidad de un ejemplo, digámosle así, el baño de diálisis o el líquido de diálisis que pasa por medio del filtro tiene 0 de urea. Si en este extremo va a haber 0 de urea y en este extremo tengo 300 de urea, ¿hacia dónde se va a ir la urea? Hacia el extremo donde hay menor cantidad, ¿ya? Entonces, pero como la urea y la creatinina son moléculas de mediano tamaño, van a pasar de manera difusiva, es decir, no necesitan una presión para poder pasar. Entonces pasan de forma difusiva a través, ¿ya? La otra propiedad también depende de la propiedad de la membrana, es decir, del poro, del tamaño de la membrana que permite el paso de esa difusión o de esa sustancia, ¿ya? Bueno, ya una vez explicado los medios físicos de la hemodiálisis, yo tengo que explicarles cómo está formado el componente del circuito de esto, ¿ya? Entonces yo para esto tengo que explicarles primero lo que son los segmentos de esto. El circuito o el componente de extracorpóreo está formado primero por un filtro, que vendría a ser este aparatito que ustedes ven aquí. El filtro o el dializador, que no es otra cosa, que ya veremos segmento por segmento, que es una superficie hueca donde está envuelto una tela, digámosle así, una tela dentro del filtro, y esa tela necesita humedecerse por sangre y por líquido, ¿ya? Para poder generar el proceso difusivo y el proceso convectivo, ¿ya? Segundo, las soluciones del dializador, ¿ya? El agua tratada más los componentes. Entonces, las soluciones son estos dos tipos estas dos pomas que ustedes ven acá en el extremo, que son por ejemplo, el bicarbonato de sodio y son las sustancias de restitución. El bicarbonato, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, ¿la verdad? Donde se va a enviar a este dializador para poder ser intercambiado. Y la tercera y la segunda poma de color, tendría que ser de color ladrillo, es donde se recibe toda la cantidad de desechos, es decir, lo que se va a ir hacia el exterior o lo que se va a eliminar o lo que se va a botar, ¿ya? Tenemos el sistema de transportes o de tubuladuras, que son netamente todo lo que tenga que ver en relación a la entrada de la sangre, a la entrada de la sangre del paciente y a la salida de la sangre del paciente, ¿ya? Y también un sistema de reposición de solución, como puede ser solución salina, puede ser dextrosa, puede ser lactatos que tengo para poder reemplazar o incrementar o mejorar el volumen de esto, ¿ya? Y segundo, y por último, lo que es el sistema o la máquina de hemodiálisis con todos sus sensores y monitores, ¿ya? Hasta aquí está entendido esta representación, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? No, avanzamos. Entonces, vamos a ver segmento por segmento. Quizás por ahí no vamos a ver trasplante renal porque no van a entender muchas cosas, pero sí quiero que esto lo tengan claro porque esto ustedes sí lo van a ver como médicos generales, ¿ya? Entonces, ¿qué es el dializador o qué es el filtro que le llamamos nosotros? No es otra cosa que un recipiente de forma tubular que tiene 4 accesos. Si ustedes ven aquí, les he puesto por eso una forma representativa y una forma de un filtro de diálisis que nosotros utilizamos.
¿ya? Tiene 4 accesos. Un acceso arterial, siempre los accesos arteriales digámosle así, las líneas arteriales son de color rojo y los de color azul son venosos, ¿ya? Un sistema de 4 túbulos donde hay un extremo arterial, un extremo venoso y un extremo del baño de diálisis, por donde entran las soluciones de bicarbonato, cloro, potasio, de restitución, y el sistema por donde salen esas soluciones, ¿ya? Pues digámosle así, por donde salen los desechos de la solución, ¿ya? Entonces, por este extremo entra la sangre arterial del paciente, ¿ya? O perdón, sobre este extremo entra la sangre venosa del paciente, entra la sangre al circuito, ¿verdad? Entra la sangre al circuito y por este extremo sale la sangre al circuito, ¿ya? ¿Por qué no debería ser lo contrario? Pregunto. ¿Por qué no debería ser lo contrario? Pregunto. Doctor Arboleda. Doctor Medina. ¿Por qué debería ser este extremo o el extremo venoso, que sería donde entra la sangre del paciente, y el extremo arterial donde sale la sangre del paciente? Podría ser porque la sangre arterial tiene mayor presión. Y, o sea, también puede ser por el componente de la sangre. O sea, para poder depurar la sangre arterial. Y por eso ya la sangre ya depurada se envía por vena. Ya. La sangre depurada ya se envía por vena. Sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya. Eso tiene 2 explicaciones físicas y 2 explicaciones fisiológicas. Primero, las explicaciones especiales donde el sistema que permite el extremo arterial por donde entra la sangre del paciente, no el venoso, por eso se lo pregunté. El extremo arterial, nosotros para poder dializar a un paciente tenemos que hacer algo que se denomina accesos, que ya lo vamos a ver más adelante, accesos no solamente venosos, que pueden ser catéteres, o pueden ser fístulas, o pueden ser prótesis, sino también saber que esa sangre que nosotros estamos extrayendo desde el corazón o desde la fístula o de la endoprótesis va a ser una sangre de tipo de alta concentraciones de urea y de creatinina, ¿ya? Entonces, ¿por qué tomamos o por qué tiene una representación de color arterial o roja? Porque es la sangre donde a nosotros nos interesa mayor depuración, ¿ya? Porque es la sangre arterial donde tiene mayor concentración de valores de urea y creatinina que la venosa, ¿ya? Y es donde yo necesito limpiar porque necesito recuperar la perfusión, la oxigenación, ¿ya? Entonces, esas son las explicaciones, que el extremo arterial es donde ingresa la sangre del paciente y se retorna por la línea venosa, ¿ya? Que debería ser lo contrario, como una vez me dijo un alumno, me dice: doctor, pero ¿por qué si la parte venosa es donde se van los desechos, por qué tiene que ser la parte arterial? La explicación, y muy bien hecha la pregunta, la explicación es lógica. Si yo tengo en el extremo arterial donde hay oxigenación, tengo grandes cantidades de urea y estoy tratando de que ese glóbulo rojo me viva 120 días, es la que yo tengo que tratar primero, antes que la venosa. Entonces, ¿qué es lo que se agarra? La sangre venosa y se la mete al filtro. Entonces, ¿dónde ocurre todo lo que hemos hablado? La convección, la difusión, ¿ya?
ocurre aquí, en este aparatito, en este filtro o en este dializador, que tiene un circuito donde circula un sistema de conductividad donde circula la sangre del paciente y el líquido de diálisis, separado entre sí por una membrana semipermeable. Ahí entra en función el otro gráfico que se los tengo hacia la derecha. Me recuerdan a las 18 horas que tienen un examen, ¿ah? Por ahí me voy a olvidar. ¿Qué horas son? De hecho, yo estaba esperando que sean las 5:59, faltan 2 minutos. Bueno, me avisan para parar un momento, ¿ya? Perfecto. Entonces, en este sistema, yo tengo el sistema arterial, que representaría el rojo, por donde entra la sangre del paciente, ¿verdad? Y tengo el baño de diálisis. Si ustedes ven esta gráfica, por el arterial ingresa y por el venoso regresa. Y si ven que en el sistema de insaturación, por un extremo ingresa y por el otro extremo regresa. ¿Sí ven? Porque existe el sistema de insaturación para evitar la acumulación o evitar que la sobresaturación de la difusión de esta sustancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Siempre va a estar separado la sangre del paciente que está representado por la tela que yo le llamo o por la membrana semipermeable que va a estar dentro de este receptáculo que es de color entre rojo y celeste, es donde vamos a encontrar lo que es la membrana semipermeable y el baño de diálisis que cubre todo este sistema. Doctor, ya está el examen, la lección. Perfecto. Empecemos. En este extremo, en el color rojo, es por donde ingresa la sangre y por el extremo azul es donde sale la sangre. Para evitar la insaturación o la sobresaturación de este sistema, el mecanismo siempre, si ustedes ven, va de arriba hacia abajo, hace el circuito venoso y arterial, y de abajo hacia arriba hace el circuito del sistema del baño de diálisis o de las soluciones de diálisis, para evitar la sobresaturación de este sistema, ¿no? Si ustedes ven el circuito o la tubuladura o el extremo, tiene dos compartimentos. El compartimento hematológico, que está donde se encuentra todo lo que es la sangre, y el compartimento del baño de diálisis, que evita que se entren o que entren en relación la membrana semipermeable, ¿no? Ustedes han visto, sí, los que conocen por ahí las coladoras de café, sí han visto alguna vez un colador de café, ¿o no? Ya, los que por ahí conocen y tienen familiares en el campo. El colador de café es una membrana semipermeable. Tú le pones el café adentro, ¿verdad? Y le vacías el agua. Y eso va estilando el café. Lo mismo acá. Digamos que la misma tela es la que está separando entre el café, lo que le pusiste del café, que en este caso sería la sangre, y lo que va a salir al recipiente, que en este caso es lo que se va a llevar el dializado, el agua del dializado. ¿Ya? Es lo mismo, es la misma representación esquemática que les hablo, metafórica, ¿no? Entendido hasta ahí, ¿verdad? Avanzamos. Entonces, yo tengo que, para saber esto, hay muchas características de este filtro, de este evento, de esta carcasa o de este recipiente donde se producen todos estos procesos físicos. Y yo tengo aquí un esquema de un filtro. ¿Ya? Tengo un esquema del filtro donde están primero el lado de la sangre, la membrana semipermeable y la solución de diálisis, ¿verdad? Sobre este lado tengo urea y creatinina en gran cantidad, van a pasar hacia el líquido de dializado. Tengo poco bicarbonato porque el paciente con enfermedad renal crónica, agudo, crónico, tiene consumo de bicarbonato, disminución de bicarbonato, el bicarbonato va a pasar hacia el extremo contralateral, ¿verdad? Tengo calcio, tengo potasio, tengo sodio, ya vamos a ver las concentraciones de cada uno de estos, y es donde yo voy a generar el intercambio de esto.
¿ya? Entre esto yo tengo en un extremo la estructura envuelta o la membrana envuelta o la tela envuelta, como yo le digo, que está recogida dentro de esa tubuladora, dentro de ese filtro, que es la membrana semipermeable. Como ustedes pueden ver, por un extremo está la sangre, por otro extremo está el líquido del dializado que permite la difusión de todos estos elementos que yo tengo en la sangre del paciente. ¿No, verdad? Entonces, funciones del filtro de la eliminación de los productos de desecho y también el agua, ¿ya? Por convección es una buena armonía con la difusión, ¿ya? Y el aclaramiento de las pequeñas moléculas y grandes moléculas con el control de los líquidos. ¿Qué es lo que trata de decir ahí? Que la función del filtro es no solamente llevarse las sustancias de afectación como son la urea, creatinina, bilirrubinatos y todas las toxinas endógenas, ¿ya? Sino también de arrastrar el agua que se encuentra en este caso, que el paciente esté en anasarca, que el paciente no esté orinando, que el paciente tenga algún trastorno de eliminación de los líquidos. Entonces, todo eso lo que hace es llevarse el filtro. El filtro tiene mucho que ver con la superficie corporal del paciente, porque es como cuando uno va, a ver, vamos a hacer una relación metafórica para que ustedes me puedan entender. Es como cuando uno va a comprar un teléfono, ¿verdad? Los que podemos comprarnos un Samsung, que somos los más chiritos, y los que se pueden comprar un iPhone, digámosle así, hay el iPhone desde el 10 hasta el 13, creo que es el último, ¿verdad? Y te llevan a tú a comprar un iPhone. Y tú dices, yo quiero un iPhone de acuerdo a tu categoría, ¿no? Si tú eres una categoría bastante alta, quiero 13, porque me vale $2.000 y tengo plata. Pero si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo tengo mi posibilidad económica de comprarme uno de 1.000 hasta ahí nomás, bueno, te llevas el iPhone 10, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Lo mismo pasa acá. Acá nosotros sacamos la superficie corporal del paciente. A mayor superficie, mayor el filtro, ¿ya? ¿A qué se refiere con esa representación del filtro? A mayor filtro. No es que el filtro va a ser más grande, no es que el filtro va a ser más enorme, no. O sea, va a ser un filtro donde yo voy a tener la tela recogida. Si digamos así, un paciente que tiene una superficie corporal de 1.4, ¿ya? Yo tengo una tela o tengo una membrana recogida dentro de ese filtro de 1.5 metros, digámosle así. Es para que me puedan entender. Hay 1.5 metros recogidos dentro de ese filtro, ya. Si yo tengo una superficie corporal de 2.1, yo tengo que utilizar un filtro mucho mayor de tela recogida. Es la cantidad de la membrana que está recogida dentro del filtro, ¿ya? Eso es lo que me va a catalogar a mí poder definir qué filtro le voy a poner a ese paciente, ¿ya? De acuerdo a la superficie corporal. Porque yo no puedo elegir, digamos un ejemplo, yo no puedo elegir a un paciente que tiene una superficie corporal que es pequeño, que mide 1.5 metros, ¿ya? Y tiene un filtro de 2, que es para un paciente con una superficie corporal de 2 a 3 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Todo eso para que ese filtro, porque como ese filtro viene estéril, aquí dentro viene estéril, todo esto blanco que ustedes ven aquí, lo que pasa es que no pude sacarme un filtro, si no se los enseñaba. Todo lo que viene dentro del filtro, es la tela. Y esa tela tiene que ser humedecida. Y si ustedes se han visto que, por ejemplo, cuando ponemos una colcha a remojar, lo que lavamos y lo que tienen lavadora, bienvenido sea, ponemos una colcha a remojar en una tina, se reabsorbe todo el agua, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sí hemos visto, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Si yo tengo una tela de 2 metros y el paciente mide una superficie corporal de 1,5 metros porque es pequeña estatura, porque es delgado, ¿qué va a pasar con esa sangre? Ese paciente va a tener de los, qué sé yo, de los 3 o 4 litros de sangre que tenga, se va a llevar 2 litros o de 2 a litros y medio de los 3 litros que tiene,
y ese paciente adentro del cuerpo no le va a quedar nada. Para que esa tela que está recogida en el filtro tenga que humedecerse. Me trato de explicar. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, ese paciente, como es un filtro grande, de gran superficie, de la membrana que es de gran superficie, va a tener ese problema. Entonces, ese paciente le pongo un filtro 2, que es para un paciente de mayor tamaño, y el paciente se semipotensa. Colapsa el paciente, hace un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque esa tela se mojó, necesitó mucha más sangre para poder humedecerse y poder realizar los intercambios. Entonces el paciente tiene y se hipotensa. Ese es uno de los mecanismos o las iatrogenias que muchas veces ocurren en las unidades de hemodiálisis, ¿no? Entonces, esta es una explicación bastante grosa para que ustedes me logren entender. Entonces, de acuerdo a la superficie corporal del paciente, se toma el filtro que se le va a colocar en la máquina de hemodiálisis, ¿ya? En el extremo de acá tenemos la representación nuevamente, que es una carcasa que está por lo general generada por una sustancia, digamos así, plástica, no nociva, no tóxica, ¿ya? Tiene netamente una disposición de una membrana semipermeable dentro de la tubuladura, que está depende mucho del espesor, del número de poros, del tamaño de poros y la estructura del poro, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en sí lo que quiero que ustedes entiendan es que aquí es donde se ocurren todos estos intercambios, que esta es la principal función y que la superficie corporal es lo que vamos nosotros a utilizar para poder determinar qué tamaño de filtro le voy a colocar al paciente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos cuáles son los factores que determinan la eficiencia del filtro. Primero, la característica de la membrana, semipermeable. Ya vamos a hablar acerca de las características. La característica de la membrana semipermeable. Que la membrana sea de 2 metros, que sea de 1,5 metros, que sea de 1,80 metros, que sea de 2 metros, de 2,5 metros, ¿ya? O sea, la característica, el tamaño. Mientras más tela yo tenga, mayor filtrado voy a tener, mayor sustancias voy a jalar, pero mayor sangre voy a necesitar para humedecer esa tela. Me trato de explicar, ¿verdad? A mayor tela, mayor filtración. Es decir, si el paciente venía con 300 de urea, esos 300 en 2 horas me los voy a llevar en 2 horas porque tengo mayor tamaño de tela, pero voy a necesitar mayor sangre para poder mojar esa tela, ¿ya? La superficie de la membrana, es decir, la superficie, el tamaño de la membrana. La temperatura del paciente, esto es importante porque ¿cuál es la temperatura corporal del paciente, digamos así, de un paciente? ¿Cuál es la temperatura corporal de un paciente? ¿En serio? ¿Nadie sabe? 26,99. ¿Va? O sea, un paciente, o sea, si es alguien sano, 36,9. 36,9. Ya. ¿Y cuál es la temperatura sanguínea de un paciente? Porque una cosa es la temperatura corporal y otra cosa es la temperatura sanguínea. ¿A quién lo han transfundido aquí? ¿A alguien le han transfundido? ¿Ya? ¿Alguien ha visto cómo transfunden a un paciente? ¿Alguien ha ido a un hospital por lo menos? Cuando nosotros vamos a transfundir una sangre, se han visto que nosotros tenemos que la sangre viene casi, no congelada, ¿no? Helada, a una temperatura menos, por lo general, menos 12, menos 10 de conservación. Entonces, esa bolsa de sangre o esa bolsa de concentrado de glóbulos rojos, primero la ponen a calentar, ¿verdad? Que toma una temperatura ambiente. ¿Ya? La temperatura sanguínea, la temperatura de los elementos figurados es de aproximadamente 36,9. Temperatura corporal es 37 a 37,5. Esa es la temperatura corporal. Lo que yo me toco y digo, ay, tengo 37,5, no es que tengo fiebre. Y eso varía, la corporal varía mucho de la temperatura climática. Mientras que la temperatura
la temperatura sanguínea, esa no va a variar. Porque aquí nosotros tenemos en la piel los termorreguladores, que son los que hacen sudar, los que hacen cambiar la temperatura interna, pero la temperatura hematológica no cambia. Entonces yo le puedo dar a este paciente una temperatura aproximadamente para poder realizarlo de 36.9. ¿Ya? Si le pongo más, voy a generar un trastorno de eclosión o de hemólisis. Si le pongo menos, el paciente tiene el riesgo que me genere un shock, porque genera hipotermia. ¿Ya? Entonces la temperatura es importante. El flujo sanguíneo es la cantidad con la que yo voy a extraer la sangre del paciente para meterla al filtro. ¿Ya? Eso puede variar el flujo sanguíneo, puede variar entre 200 hasta 500. Ya vamos a ver dependiendo del acceso que yo tengo. Es la cantidad con que, o la velocidad, digámosle así, con que yo saco el flujo sanguíneo, saco la sangre y la envío al filtro. El flujo de líquido de diálisis. El flujo de líquido de diálisis depende mucho, ya por lo general es una constante, nosotros no la modificamos, ya viene preestablecida con la máquina, ya. La polaridad de los solutos, es decir, la cantidad de concentración que yo tengo en el sistema o en el líquido de reposición o en el líquido de diálisis. Por ejemplo, la concentración, qué sé yo, de calcio, de 2.5, de 2.3, de 2.5, de 3.5, eso va a depender mucho de la polaridad de los solutos. La interacción que existe entre la sangre y la membrana, es decir, los mecanismos de interacción que existan para poder ver si no hay una reacción anafiláctica, ¿ya? La técnica de depuración extracorpórea. Hablar de técnicas ya de depuración, de hemodiálisis, hay un montón. Hemodiafiltración, hemodiálisis convencional, hemodiálisis online, no es como ahorita, ¿no? Es una hemodiálisis especial. Hemodiálisis de depuración hepática renal, hemodiálisis de depuración o terapias lentas que le llaman algunos, ¿ya? O sea, hay diferentes tipos de modalidades que yo puedo variar de acuerdo a mi necesidad, pero bueno, eso no lo van a ver ustedes, yo lo que quiero que entiendan es esto, antes que nada, ¿ya? Y la característica del paciente, si es un paciente que viene con un trastorno de una sepsis, si es un paciente que ya es una enfermedad renal crónica preestablecida que necesita diálisis, si es un paciente que viene por una prerrenal que hizo una necrosis tubular aguda isquémica, o si es un paciente que viene por intoxicaciones por algunas sustancias, como el metanol, que estamos acostumbrados a beber el alcohol que no es comestible, ¿no? Listo. Avanzamos. ¿Qué tipo de membranas? Y aquí vamos a hablar del tipo de la membrana que se encuentra enrollada dentro del filtro. El tipo de la membrana hay un montón. De celulosa sustitutiva, células sintéticas, que eso ya se utilizaron por los años 80. Y que el sistema de mecanismo de depuración, se los puse por digámosle así, por teoría, por historia, pero ya eso ya está en desuso, no se utiliza. De celulosa sustitutiva, celulosa sintética, hasta ahora poco se utilizó lo que eran las de células sintéticas, de que tenía que ver con el hemofán o el celofán o el celosum, que eran las membranas que se utilizaban en ese tiempo de algodón, ¿ya? Eran procesadas a partir del algodón, pero ¿qué pasó? ¿Qué se vio con esas membranas? Todo este tipo que se nombran celulosa vienen mucho derivadas del algodón. Tenían muchas reacciones adversas en el paciente, generaban reacciones adversas de gran importancia y el paciente se deterioraba. Y las sintéticas, que son las que vienen ahora, que no tienen que ver nada con la celulosa ni con el algodón, pero que tienen un material muy parecido, pero que no genera reacciones
inflamatorias o reacciones anafilácticas en el paciente. Entonces, así tenemos lo que son las polisulfonas, la polietilsulfona, la poliamina, la poliacrilino metílico, la polimetilmetoxilato, la que nosotros más utilizamos aquí en nuestro medio a nivel mundial, lo que son las polisulfonas, que son las más refinadas, que se podría decir, las de mayor utilización, las que menos efectos adversos tienen, las que tienen mayor predisposición en el paciente, ¿no? Y las polietilsulfonas que se utilizan en unas terapias especiales. Pero en una terapia convencional utilizamos las polisulfonas. Ahora, vamos a hablar de esa tela que está enrollada dentro del filtro. Hablo así para que me puedan entender. Vamos a hablar de la tela. Ahora sí, la tela va a tener, como tengo aquí la representación va a depender mucho de los poros. Hay telas que tienen poros chicos, hay telas que tienen poros grandes, hay telas que tienen poros intermedios, poros chicos y grandes, poros chicos y medianos, ¿ya? Y dependiendo de eso, yo voy a catalogar el flujo que va a presentar esa tela, ¿ya? Entonces, aquí ya hablamos términos que ustedes no han entendido o que no han escuchado mucho. Si yo hablo del término de coeficiente de ultrafiltración, ¿ya? Yo estoy hablando del coeficiente de la capacidad que tiene esa tela para pasar un cribado o para pasar una sustancia de urea y creatinina, por ejemplo. Es decir, si la urea y la creatinina es pequeñita, va a pasar por estos poros, medianos y pequeños poros. Pero si la urea es mucho más grande, no va a pasar, va a necesitar un poro de mayor tamaño. ¿Ya? Me trato de explicar, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender mucho el clearance, ¿ya? El clearance, porque es lo que yo voy a medir ¿cómo yo mido el clearance de urea, creatinina, vitamina B12, fosfato? Lo mido el paciente, el momento que entró a diálisis, es decir, el examen que yo consideré hacerle la diálisis, y el paciente en el momento que salió de diálisis. Es decir, después de terminar la diálisis, yo le hago una toma de la muestra en sangre y digo, mira, entró con 200 de urea, salió con 80 de urea. Y a eso yo le denomino un clearance en una unidad de tiempo, ¿verdad? La superficie de la membrana, mientras mayor tamaño de la tela, mayor depuración, mayor clearance va a tener, mayor coeficiente de ultrafiltración va a tener, ¿ya? Del volumen del cebado. El volumen del cebado, a eso se denomina la cantidad de agua, la cantidad de sangre que yo voy a utilizar para humedecer esa tela. Es lo que yo les hablaba. Eso se denomina en el volumen del cebado. De la longitud que tiene esa tela en el momento de utilizarse el filtro. Del grosor de la fibra, porque a veces hay telas que son mucho más gruesas que otras. Lo mismo en la superficie, lo mismo pasa con la membrana semipermeable, ¿no? Entonces, en esta gráfica que yo les he puesto aquí, vemos lo que es una microscopía electrónica. Vemos dos tipos de telas o dos tipos de membranas semipermeables, en la cual vemos primero una que es de digamos así, la más utilizada, una polietilsulfona, con un cribado, con un tamaño de poros medianos y pequeños. Y vemos en el extremo B, vemos un punto especial donde el poro o el tamaño de esto es de mayor tamaño y por ende es la de mayor flujo. Mientras más está el poro, el tamaño sea mucho más grande, mayor flujo va a resistir, ¿ya? Mayor presión va a poder ejercerse sobre esa tela. Mientras más chico, la presión o el flujo va a ser menor a esto. O la presión que voy a ejercer sobre esa tela va a ser menor. El aclaramiento. El aclaramiento no es otra cosa que es la medición, dice. Es la sangre que sale del dializador que tiene menor cantidad de productos de desecho en la sangre. Es lo que lo mencionaba. La sangre que le tomo antes de entrar a diálisis es la urea que estuvo en 200 y a la salida tuvo 80. Ese es el clearance.
Ejemplo, la urea entra con 100 y el paciente sale con 300, ¿ya? Entonces, yo tengo el porcentaje de reducción de la concentración de un producto de desecho se multiplica por el flujo sanguíneo a través del dializador. Ya vamos a ver el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad, es la capacidad que yo tengo para extraer la sangre y enviarla al filtro. Eso le llamo yo flujo sanguíneo, ¿ya? No sé si me hago de explicar. Es la cantidad de sangre que yo jalo en una unidad de tiempo del acceso vascular para enviarla al filtro. A eso yo le denomino flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo puede ir de 200 hasta 400 y muchas veces hasta 500, dependiendo de lo que yo tenga la necesidad. Entonces, si yo a este paciente del 100% les salió que entró con urea y sale con un 30%, ¿cuánto yo he filtrado? ¿Cuánto yo he depurado? Es decir, aproximadamente el 70%, ¿ya? Entonces equivale a 0.7. 0.7 por la cantidad de flujo quiere decir de que él ha eliminado por unidad de tiempo 140 ml por minuto. Es la cantidad de clearance que él está depurando por minuto. ¿Ya? Luego yo tengo, eso es la cantidad de, estamos hablando aquí la cantidad de líquido que estoy depurando por minuto. La cantidad de líquido que estoy depurando por minuto. Acá ya hablamos de KO o, como algunos autores mencionan, el coeficiente de transferencia de la masa de la urea, es la capacidad de extraer la urea, porque eso es lo que yo voy a medir, ¿ya? Está mediada por el dializador para la eliminación de la urea y se calcula en una curva. Es esta aquí que le he puesto yo en la representación gráfica, perdón por la mala toma de la foto, ¿ya? En la cual yo tengo el coeficiente, que es la cantidad de urea que yo extraigo, ¿verdad? Y el clearance que yo voy a medir. El coeficiente es la cantidad que yo extraigo. Entonces, si yo tengo, digámosle así, un paciente que tiene con un flujo de 200, que en este caso 200 que he tratado de sacar, y tengo un clearance que hablé de que tenía aproximadamente, regreso al anterior, depuraba yo 140 ml por minuto. Yo tengo la cantidad 140 ml por minuto, que es lo que yo estaba depurando, versus la cantidad de flujo que estaba extrayendo de la sangre. Tengo aproximadamente un clearance, ven la curva ascendente que hago, es de 300. Es decir, la cantidad de transferencia que esa membrana me está dando a mí es hasta 300 miligramos de urea que puedo extraerlo yo de la sangre. Me trato de explicar. Esa es la capacidad que tiene esa membrana para poder extraer. Es decir, si yo incrementaba mayormente, digámosle así, si yo incrementaba mayormente el flujo, iba a extraer mayor cantidad de urea. ¿Por qué? Porque incremento más rápido la depuración y incremento más rápido la ultrafiltración o la convección con la difusión. Ahora, la membrana también tiene una especialidad que es la permeabilidad hidráulica. Es la capacidad de los poros que yo tengo en el paciente, ¿ya? La capacidad hidráulica es la presión que yo ejerzo sobre la membrana, ¿ya? Digámosle así, yo pongo una tela, digámosle así, una tela que se pueda romper con facilidad. Le pongo unas piedras y se van a romper con facilidad. Pero si yo pongo una tela de mayor grosor, de mayor resistencia, le pongo las piedras y no se rompe, ¿verdad? Lo mismo va a pasar acá. Es la presión hidráulica, la presión que se ejerce sobre la membrana para poder depurar la sustancia. Entonces, la membrana es de escasa permeabilidad, tiene una baja dimensión de los poros. Es lo que yo les explicaba. Vuelvo a la gráfica de acá. A menor poro, menor capacidad hidráulica. A mayor poro, mayor capacidad hidráulica. Mayor flujo voy a tener. Entonces, dice, tiene una baja dimensión media de los poros con un máximo de 25
25 angstrom. Esto es una medida que nosotros lo utilizamos. Esto permite el paso de solutos con una molécula mayor de 500 Dalton. Es decir, yo tengo aquí, en esta representación, vemos lo que es el tamaño de las sustancias que yo tengo, el tamaño de las sustancias. Si vemos la creatinina, tiene aproximadamente 5 Daltons. Vemos la vitamina D, tiene 15 Daltons. Vemos la inulina, tiene 25 Daltons. Vemos lo que es la beta-2 microglobulina, tiene entre 35 a 50 Daltons, dependiendo. Y aquí vemos lo que es la dimensión del poro, ¿ya? Tengo un poro que es una de pequeño tamaño o de mediano tamaño que miden los poros o los tamaños de 13 angstrom. Es decir, el tamaño de ese poro va entre pequeño a mediano. Y tengo otro poro que es de 29 angstrom. Y aquí me falta otro poner de 45 angstrom. ¿Ya? Entonces, esta representación es el tamaño del poro que tiene esa membrana. Vuelvo a lo mismo, es el tamaño de este poro. Este poro es de 45 angstrom y este es de 13 angstrom. Entonces, si yo tengo un poro de pequeño a mediano, yo puedo depurar o puedo eliminar o puedo pasar estas sustancias, la creatinina, la vitamina B12 e inclusive hasta la inulina. Pueden pasar a través de este poro. Pero si yo ya voy a pasar la beta-2 microglobulina, ya no la voy a poder pasar porque este poro no me va a permitir porque es de menor tamaño y esta tiene mayor tamaño. Entonces necesito una membrana con mayor poro de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces las membranas de alta permeabilidad permiten la eliminación de mayor peso, de mayor tamaño, como son las beta-2 microglobulinas. ¿Ya? Sigamos. El aclaramiento de la vitamina B, de la creatinina, vitamina y folatos. Esto depende mucho del aclaramiento en relación a la urea. Mientras mayor porcentaje de urea se elimine, mayor porcentaje va a depurar. La vitamina D, que como ya la vimos en la diapositiva anterior, también la puedo eliminar con facilidad a través de las membranas de bajo peso molecular o de menor tamaño. Los folatos también se pueden eliminar en el caso de una hiperfosfatemia crónica. ¿Ya? La superficie de la membrana, que es otro punto, habitualmente, como les decía, era el tamaño de la membrana, va entre 0.8 hasta 2.2 metros cuadrados. A mayor superficie, mayor aclaramiento. A mayor tamaño de la membrana, mayor aclaramiento de la urea creatinina. Porque no voy a medir que una tela es como, digamos, que yo que mido 1,80 m, no me voy a hacer un pantalón con una tela de 1 metro. Imposible, me voy a quedar como eso, ¿cómo le llaman? Capri. Voy a andar como un pantalón sumamente corto. Entonces lo mismo. A mayor tamaño de la tela, mayor clearance voy a tener. ¿Ya? Va acorde a la superficie corporal del paciente. Habitual el volumen de cebado o la cantidad de sangre que yo utilizo, por lo general va entre 60 a 120 L en relación a la superficie de la membrana que voy a utilizar. La permeabilidad, estamos hablando de las dimensiones del poro, es decir, puede ser de acuerdo al tamaño, que es la representación esquemática que les he puesto, a la cantidad de toxinas que yo puedo tratar de filtrar a través de esa permeabilidad hidráulica. Esto es lo que hablamos no hace mucho. ¿Ya? Y aquí vemos la clasificación de la permeabilidad hidráulica, de baja permeabilidad, mediana permeabilidad y de alta permeabilidad. De baja permeabilidad, todas las que tienen que ver aquí, inclusive las polisulfonas, que tienen que ver con un poro mucho más pequeño y que tienen un flujo de un coeficiente de ultrafiltración menor a 10. Es decir, tienen poca resistencia hidráulica. La de mediano tamaño, que tiene un coeficiente de ultrafiltración mayor de 20, y las de alto flujo, que yo puedo utilizar un flujo de 500, puedo utilizar de alta permeabilidad hidráulica y que tienen mayor poro especialmente para llevarme lo que son las sustancias de mayor tamaño como son la beta-2 microglobulina.
El coeficiente de Sieben, bueno, esto se los puse para, más que sepan, es como una referencia, es el punto de corte que yo tengo para medir la capacidad de soluto que atraviesa esa membrana, ¿ya? Si es de 1, es el 100% que permite el paso de esa molécula. Si es de 0, quiere decir que el rechazo es completo y no permite el paso de la membrana. Es más para que ustedes sepan, más que por otra cosa. Es decir, el tamaño del poro influye mucho para la difusión de esta sustancia. Ya. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros utilizamos en diálisis aquí en Ecuador? Son dos tipos de soluciones. Yo se las he puesto aquí, que es la mezcla de los diferentes componentes con agua para producir la solución y preparación en lo que corresponde a la ósmosis, al intercambio del líquido de diálisis. Esto es la concentración del líquido de diálisis. Las soluciones que yo voy a pasar, como lo habíamos mencionado, por aquí. Es la solución que yo voy a pasar por aquí. Entonces, eso tiene unas concentraciones de sodio especialmente, 35 hasta 155, que va estándar, de potasio de 0 a 4, de calcio que va de 1.5 a 1.75 milimoles, pero nosotros tenemos concentraciones de 2.5 a 3.5 miliequivalentes, de magnesio, de cloro, de bicarbonato y de glucosa, ¿no? Estas son las concentraciones que habitualmente tenemos nosotros. Aquí en Ecuador tenemos dos tipos de concentraciones, la de calcio a 2.5 y la de calcio a 3.5. Las líneas, como ya le habíamos dicho, las líneas, lo que tiene que ver la arterial, la sangre que va desde el acceso, es decir, que va desde el catéter o que va desde la fístula al filtro. Y la venosa, que es la que va sangre que va desde el filtro al paciente. La máquina de diálisis está compuesta por un sistema de bomba, que es la que me da la capacidad del flujo de extracción de la sangre, ¿ya? El sistema de entrada de las soluciones, que permite la entrada de las soluciones a la máquina y reposición a las líneas, y el monitor para medir la presión, para medir netamente los solutos, para medir el tiempo de fusión del paciente o el tiempo que se va a hacer el paciente en la diálisis, ¿no? Vamos a hacer algo bien breve, a ver lo que se denominan accesos vasculares. Y esto lo vamos a ir viendo muy rápido porque esto es más para que sepan, es de forma somera. A ver, el acceso de diálisis desde el punto de vista práctica es un punto fundamental. Aquí yo le llamo acceso. Es el punto donde yo voy a extraer la sangre para poder dializar en el paciente. No sé si alguno ha visto a algún paciente, algún familiar, amigo, conocido que se haga diálisis. ¿Sí han visto? ¿O no? ¿O tampoco han visto? ¿Ah? ¿Nadie? Bueno, entonces los pacientes en diálisis tienen varios accesos. Acceso quiere decir la cantidad que yo puedo tener. Por lo general nosotros tenemos dos tipos de acceso, o yugulares, si son temporales o permanentes, y femorales, y translumbares, que eso se me olvidó poner, ¿ya? Y las fístulas nativas o endoprotésis que yo quiera utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento básico? Es para el paciente con insuficiencia, sea crónica o sea aguda, que es el acceso a la circulación para así realizar la práctica esencial, en este caso hemodiálisis. Y lo he puesto aquí con negritas, porque es la realidad. Es el talón de Aquiles de las técnicas depurativas, es decir, que aquí lamentablemente el paciente, si ya entra con un filtrado de 15 a diálisis, no le han hecho ni siquiera la fístula a este paciente y ahí vienen las complicaciones. El objetivo es crear un acceso definitivo con mínimas complicaciones sobre el paciente. Entonces, yo tengo aquí varios tipos de accesos vasculares, tengo catéteres, tengo fístulas y tengo injertos. Catéteres pueden ser temporales o permanentes, como vemos aquí.
fístula arteriovenosa, que es la unión de una arteria con una vena nativa. ¿Nativa a qué se refiere? Que no utilizo ningún elemento extraño, elemento externo, ¿ya? Y injertos sintéticos o endoprótesis, que es la unión de una arteria con una vena por medio, digámosle así, como lo mencionan algunos residentes, una manguerita, ¿ya? Los catéteres pueden ser de silicona o poliuretano, ¿ya? De silicona, especialmente como pueden ser, de poliuretano como son los temporales, que tienen un tiempo de utilización entre 15 a un mes de día, 15 días, que me olvidé, 15 días a un mes. Son más rígidos, tienen mayor lesión vascular, toleran un flujo máximo hasta de 300, un flujo sanguíneo, tienen mayor riesgo de infección y el abordaje vascular puede ser variado, ¿ya? Como es en este caso. Este es un ejemplo de un catéter temporal, ¿ya? Los permanentes tienen un tiempo de utilidad de 3 a 5 años, son más flexibles, son de silicona habitualmente, tienen menor lesión al vaso sanguíneo, toleran un flujo de sanguíneo entre 400 ml por minuto, tienen menor riesgo de infección y el abordaje vascular puede ser también variado y por lo general son de abordaje subcutáneo, como es en este caso. Entro, funciono aquí, pero lo pongo por debajo de la piel. Las diferentes técnicas de abordaje que nosotros tenemos como nefrólogos pueden ser yugulares, como nosotros lo vemos aquí, o femorales para estos accesos. Yugulares o femorales, ¿ya? Dependiendo de la técnica de punción o dependiendo de la técnica de abordaje, bueno, toman diferentes nombres, ¿ya? El otro acceso vascular son las fístulas arteriovenosas nativas, como la vemos en la gráfica de aquí, que es la unión de una arteria con una vena, ¿ya? ¿Qué es otra cosa? Que es un sub o la unión entre la arteria y la vena, que es el engrosamiento o arterización de la pared venosa, es decir, que el flujo que fluye entre la arteria y la vena es lo que va a dar un sonido especial denominado sub o arterización venosa, ¿ya? Que permite la punción repetitiva. Es decir, yo puedo puncionar con mi aguja aquí y puedo puncionar acá, la siguiente diálisis lo vuelvo a hacer y es de menor riesgo. Permiten un flujo entre 250 hasta 500. La ventaja es que es durable, menor riesgo de infección. La desventaja es la mayor tasa de fallas por prótesis. Es decir, muchas veces por la mala técnica de punción, porque el paciente se movió, porque alguna iatrogenia pasó con la enfermera, generan complicaciones. La primera elección de las fístulas son las radiocefálicas, esta posición, que tienen una sobrevida hasta un 45% en 10 años y un 53% en 5 años. La segunda y tercera elección son las demás superiores, brachiocefálicas o braquios basílicas, y que la maduración, ¿a qué le llamamos nosotros maduración? Llamamos a que esta vena tenga un grosor adecuado, que tenga un flujo adecuado, que va entre 8 a 12 semanas, ¿ya? Mientras que el injerto es lo contrario. El injerto es la unión, un sintético de poliuretano que está utilizado, que puede ser también utilizado actualmente se utilizan de siliconas o también de este material, y que es la anastomosis entre la arteria y la vena. No es la unión directa, sino que es el bypass que se hace entre la arteria y la vena, y por lo general puede ser cualquiera de estas uniones, a cualquier altura de estas, y la sobrevida es entre el 50 de los 2 años por ciento y el 43% de los 4 años. ¿Cuál es la importancia del cuidado de una fístula o el cuidado de un catéter o el cuidado también de una endoprótesis? Es que a todo paciente que ustedes tengan, no puncionar en la extremidad donde está la fístula. Y eso es importante. Ustedes que son médicos generales no se atrevan a puncionar la fístula porque a veces dicen, no, o sea, doctor, dice que hay algo que le suena, doctor. ¿Le puedo tomar muestra ahí? Sí, tómale nomás que no pasa nada. Y nos han llegado pacientes que hacen hematomas
Una fístula arteriovenosa no se la funciona, solo en los momentos de la diálisis. No realizar la toma de la presión. Si yo tengo una fístula en el brazo izquierdo, no le voy a tomar la presión sobre esta porque la puedo complicar, ¿ya? Evitar los traumas compresivos. Muchas veces ha pasado, el paciente se fractura, le comprimen el brazo y va a la emergencia con la fístula muerta del paciente, ¿no? Las técnicas de punción netamente bajo normas de asepsia y lo realiza la enfermera experimentada. Rotar los sitios de punciones y las compresiones adecuadas, inadecuadas del paciente. Complicaciones de estos accesos: trombosis, infecciones, síndrome de Robo, que no es otra cosa que una isquemia de la fístula que genera a nivel de la extremidad aneurismas, hipertensiones venosas, seroma, fallas cardíacas por alto flujo, sangrado, mal funcionamiento, y las más frecuentes son las trombosis, infecciones y seroma, especialmente en las prótesis. ¿Qué me dicen las normas CADIGO? Que recomiendan realizar siempre la fístula del paciente, porque eso evita las complicaciones posteriores del paciente. Y bueno, ahí vamos ya terminando lo que corresponde a diálisis. Yo tengo que hablarle acerca de la diálisis mínima adecuada del paciente. ¿O cómo yo programo un paciente en diálisis? Por lo general, el paciente, para yo evidenciar que el paciente tiene una buena diálisis, nosotros los nefrólogos medimos algo que se llama KTB, o clearance de la creatinina, con las normas, con las siglas K, que corresponde a clearance, T, que corresponde a tiempo, y B, que corresponde al volumen que yo estoy filtrando al momento. Entonces, este KTB está representado en 1.3, ¿ya? Otros dicen que puede ser un KTB también regulado entre 1.1, que puede ser el volumen de reposición o el volumen de extracción de la urea superior al 70%. Entonces, yo con estos valores, yo tengo que definir si el paciente está recibiendo una buena diálisis o el paciente está recibiendo una mala diálisis. Porque si el KTB me sale de 0.9, el paciente está recibiendo una mala diálisis. Y tengo que ver, o es el catéter que está tapado, que me da flujo bajo, o es que el paciente no me está viniendo los días de diálisis, o es que el paciente, o que la enfermera no le está haciendo el tiempo adecuado de la diálisis. Entonces, hay varios factores que yo tengo que medir. Las normas me dicen que de gran importancia es la dosis de diálisis porque evita lo que especialmente la mortalidad de los pacientes mensuales, ¿ya? Ahora, el tiempo que yo tengo que brindarle al paciente, por lo general, son 10 horas a la semana. 10 horas a la semana. Una modalidad que estamos hablando de alto flujo, una diálisis convencional, ¿ya? Lo recomendable que el paciente tiene que recibir son 12 horas a la semana, ¿ya? Esto se mencionaba antes, ¿ya? Se mencionaba antes. ¿Por qué? Porque hay mal control del fósforo, porque el paciente se va hinchado, porque el paciente se va urémico, porque el paciente se va con alteraciones hidroelectrolíticas, con el potasio alto. Entonces, lo recomendable en todo paciente en diálisis es realizarle sus 12 horas semanales. Ya veremos más adelante en ciertas adecuaciones, ¿ya? Esto es lo que se mencionaba antes, ¿ya? Que depende mucho del género de la paciente, que del peso del diabético o muchas veces de los cardiópatas. Bueno, esto es el clearance, lo que yo les hablaba, el clearance de depuración de lo que es la urea, el tiempo de la sesión de diálisis y el volumen de distribución que yo estoy haciendo en la urea. Es lo que yo estoy filtrando por minuto, ¿ya? Si es menor a 8, se asocia a una mejor evolución clínica, perdón, si es mayor a 8, si es menor a esto, se recomendaba que el paciente tenía mucha alta riesgo de mortalidad. Esto ya se hablaba por los años 1985, ¿no? Entonces, para esto se habló mucho de otro control prediálisis y postdiálisis que correspondía a la cantidad de urea. La urea que entraba al paciente y la urea que salía del paciente, y con eso yo medía el porcentaje de cuánto estábamos removiendo la urea, ¿no? Pero se dio cuenta que eso podía mucho variar dependiendo del volumen del paciente.
Ya, este es un ejemplo, un ejemplo de cómo es el volumen de extracción del KTB y del porcentaje del producto. ¿Ya? Ahora, el KTB que se encuentra por debajo del 0.8, les había mencionado que generaba mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad en los pacientes, especialmente un estudio que se hizo en los Estados Unidos. Ahora, de acuerdo a una diálisis adecuada, para disminuir este riesgo, yo tengo que darle la cantidad de diálisis adecuada, el control de ultrafiltración, la reposición de los líquidos y la biocompatibilidad de la membrana que yo tengo sobre ese paciente. Este es el KTB que yo tengo que tener, un KTB de aseado de 1.3 y un KTB óptimo que tengo que tener de 1.4. Ahora, esto es importante. Antes se hablaba mucho del KTB, mucho que el KTB tenía que ser de 1.3 porque si era menor a eso, el paciente tenía mayor riesgo de mortalidad, que el paciente bla, 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 bla. En el año 2010 se hizo un consenso y lo bueno es que se lo hizo aquí en Latinoamérica, ¿ya? En donde se vio que el paciente que entraba a diálisis, sea crónico, sea agudo, que orinaba aún, tenía que tener mucho, ese riñón, poco o nada que trabajaba, no teníamos que perder esa función, ¿ya? Entonces entra que la función renal residual es la capacidad que el paciente tiene para orinar, para depurar y para eliminar los líquidos, no tenía que perderse en ese paciente y que tenía gran importancia. Entonces se hizo un estudio en la cual se dio que al paciente tenía que preservar esa función para evitar el riesgo de mortalidad posterior. Y se dio cuenta que en ese estudio, que se realizó en Brasil, se realizó en Argentina y se realizó una parte en Colombia, se vieron que tenían mayor sobrevida a sus pacientes y que la diálisis solo se le ajustó a la necesidad del paciente. Y ahí viene a lo denominado la diálisis esencial. Diálisis crecencial significa que yo le doy al paciente, puedo darle 1 o 2 sesiones de diálisis a la semana o necesita 3 diálisis a la semana. ¿Y en qué se basaron ellos en este estudio experimental? ¿Ya? Que también después lo replicó Madrid. Se basaron en varios puntos. Primero, en que el paciente tenía nefroesclerosis o cuál fue la causa por la que entró a diálisis, ¿ya? Y segundo, de acuerdo a los volúmenes de filtrado, es decir, a la cantidad de urea que se depuraba, a la cantidad de orina que sacaba, y sacaban el KTB urinario y el KTB de diálisis. Y entonces hacían una comparación y una diferenciación en la cual medían que el paciente se requería solamente 2 sesiones a la semana o 1 sesión a la semana. Y con esa sesión única iba muy bien el paciente. Y la sobrevida de ese paciente fue más allá de los 15 años de evolución. Esto es lo que está en boga, lo más actual, y lo que tenemos que tener mucho cuidado en el momento de hacer una adecuación dialítica, ¿no? Y se dio cuenta que esta gráfica, la misma sobrevida que el paciente que venía 3 veces por semana lo tenía mayor sobrevida tenía el paciente que solo iba 2 veces por semana. El riesgo de mortalidad en el paciente 3 veces por semana incrementó que con el riesgo de el que se hacía 2 veces por semana. Es decir, el tiempo de instancia de sobrevida del paciente mejoró considerablemente. Tenemos un respirito porque la verdad es que estamos agotados. A ver, el siguiente tema, y que con esto, yo pienso que con esto termino, corresponde a la modalidad peritoneal. La modalidad peritoneal es una modalidad fisiológica. Yo lo hablo, ¿no? Para mí es fisiológico, porque no interviene ningún mecanismo, ningún filtro, ningún nada. Todo lo hace el peritoneo, todo lo hace, como yo le digo al paciente, lo hace en la pancita. Todo lo hace aquí. El peritoneo se divide en peritoneo visceral y peritoneo parietal. Si eso sí se recuerdan, ¿verdad? Parietal, visceral, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hace el peritoneo. Entonces, no es otra cosa que la técnica extracorpórea que la realiza
no solamente en pacientes agudos, sino también en pacientes crónicos, pero no solamente en pacientes crónicos, sino también en pacientes agudos. Hay unos que entran en controversia. No, que el paciente agudo preferible es la hemodiálisis, que la hemodiálisis va bien. Inclusive mi jefe en Argentina, yo le mencionaba, doctor, no, eso jamás se ha hecho. Dice, che, eso era como que escuchaban el anticristo. No, eso no se hace. Me dice, Allen, morocho, eso de aquí, que allá, que acá. Pero doctor, sí se puede hacer, yo lo leí. Podemos... No, tú me lo haces y te dejo del posgrado. Pucha, ya listo, bacán. Entonces, pero en otros hospitales sí se hacía. Porque hay ciertos eventos en que pacientes no se pueden realizar hemodiálisis, especialmente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que el corazón está tan insuficiente que no tolera los cambios bruscos de líquidos, de extracción de la sangre y de evolución de la misma. Entonces, como no toleran, se hacían tratamientos de hemodiálisis peritoneal. Por eso lo pongo. Se puede realizar en agudos y se puede realizar en crónicos. No solamente en crónicos, en ambos, pero con ciertas adecuaciones, ¿no? Entonces, este tipo de diálisis no es otra cosa que el intercambio. Lo mismo que hace el filtro, lo hace el peritoneo. El intercambio de la sustancia, del agua y de los solutos que hace el filtro en la máquina de diálisis, lo hace el peritoneo, ¿ya? Entonces, para esto el peritoneo ya habíamos hablado que representa por dos hojas, parietal, visceral, tiene una superficie muy grande y depende mucho de la superficie corporal del paciente, porque hay pacientes que somos barrigones, como yo, y tenemos un peritoneo chiquito, porque todo es grasa. Y hay pacientes que son delgaditos y que tienen un peritoneo muy grande. Eso depende mucho, porque esa era, yo cuando era residente de nefrología, yo no entendía eso, pero decía, pero si él es panzón, tiene que tener mayor peritoneo. ¿Y por qué tiene un peritoneo tan pequeño? Entonces, ahí viene la explicación que el peritoneo está netamente disminuido por la extracción, por la cantidad de grasa que hay. Entonces, el peritoneo de filtración, se perdía esa filtración, ¿no? Ya depende mucho de lo que corresponde al drenaje venoso visceral, especialmente por el sistema porta y por el parietal, por el sistema cava, por el sistema linfático que está formado, como lo vemos aquí, los vasos peritoneales capilares que van netamente hacia lo que es el sistema porta y el sistema venoso cava, por el sistema especialmente linfático diafragmático, ya que es otro punto de filtración, y especialmente por los intercambios intersticiales que se dan entre el intestino y las diferentes estructuras anexas, ¿no? Entonces, digamos que esta es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal no es otra cosa que una cavidad virtual, ¿ya? Donde el peritoneo visceral y parietal está constituido por una capa de células planas, una monocapa de células planas, ¿ya? Con una serosa subyacente, ¿ya? Que permiten esta capa de células el intercambio entre las diferentes sustancias, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la capacidad hidráulica? Porque también eso también se mide aquí. La capacidad hidráulica de estos capilares es de aproximadamente entre 15 a 30 milímetros de mercurio. Y dentro del intersticio, o sea, dentro del intersticio, entre 6 milímetros, menos 6 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la capacidad que tiene ese peritoneo para reabsorber el agua, reabsorber los nutrientes y poderlos enviar al torrente sanguíneo por todas estas vías, por vía de los capilares, por la vía del intersticio, por la vía del diafragma. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es lo mismo que hemos hablado. Entonces, nosotros para hablar de esto, ya nosotros hablamos de una teoría de 3 poros. Esta teoría de 3 poros es lo mismo que hablamos de los poros de la membrana semipermeable. Aquí hay 3 poros de gran importancia. Los primeros poros, que son los pequeños, entre 4 a 5, creo que es, no es alto, se me fue la medida. Bueno, que son las aquaporinas, ¿ya? Que son los donde permiten el paso del agua, los de intermedios, que son entre 40 a 60, que permite el paso de moléculas de mediano tamaño, como son la urea y la creatinina, como vemos en esta representación,
y las de gran tamaño que van entre 200 a 250, donde pueden pasar lo que son las proteínas, donde pueden pasar lo que son especialmente los fosfatos, la beta 2 microglobulinas o las gamma globulinas que pasan a través de estos poros, ¿no? En este caso hablamos de las poros que vamos a utilizar en la forma de diálisis peritoneal. Los mecanismos son los mismos: difusivo, ¿ya?, convectivo y ultrafiltración. Y se los he puesto ahí en negrita. Difusivo ya lo sabemos que es especialmente el paso de la urea por medio de las moléculas de los poros de mediano tamaño. ¿Qué pasa? Dice, yo aquí lo he puesto, que a la segunda hora, porque aquí la diálisis demora 4 horas de sesión. Aquí la sesión puede ser de permanencia de 4, 6, 8 horas, dependiendo del peritoneo que yo tenga. Porque hay un peritoneo que es de más rápido difusión, hay un peritoneo que es de más lento difusión, y eso yo lo estudio dependiendo un marcado que le hago al paciente. Entonces, yo le digo que a la segunda hora, habitualmente de que el paciente se ha infundido en la pancita el agua o la solución, a las 2 horas ya comienza a ver el pasaje de la urea, se activa, y a las horas como que se llega a saturar, ¿verdad? La convección es el paso del agua, ¿ya? Especialmente pasa el agua, pasan los solutos junto con el agua, y esta ultrafiltración especialmente se dan lo que son las moléculas de tamaño intermedio, como son creatinina, fósforo, PTH, uratos, y el biaño de diálisis va a necesitar entre las 2 a 4 horas para que pasen estas macromoléculas. Lo primero que pasan aquí son la urea. Lo segundo que pasa son la creatinina, fosfatos, PTH y uratos, ¿no? Y lo último que es la ultrafiltración, que es la osmolaridad o la concentración que yo quiero arrastrar de ese paciente. Es decir, pongámosle así, regresemos acá, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos en el peritoneo, sobre este lado, el peritoneo tiene una solución isotónica, ¿verdad? Los vasos sanguíneos tienen una solución isotónica. Y si yo pongo una solución hipertónica, ¿hacia dónde se va a ir el agua? De la iso a la hiper o de la hiper a la iso. ¿Ah? Hola. ¿Están dormidos o están despiertos? Si yo tengo el peritoneo, vuelvo a hacer la pregunta. Si yo tengo un peritoneo, perdón. Si yo tengo un peritoneo que es isotónico y pongo una solución hipertónica, ¿hacia dónde se va el agua? ¿Ah? ¿Ya se olvidaron? Hacia la cavidad abdominal, porque es hipertónica. No es que la solución tiene mayor cantidad de soluto, va a arrastrar mayor agua y por ende va a generar mayor ultrafiltración. A eso se denomina osmolaridad del soluto, que es la concentración. En este caso, nosotros utilizamos en el baño de diálisis o en las soluciones de diálisis la concentración de azúcar. A mayor azúcar tenemos una concentración de 1,5, 2,5 y de 4,5. A mayor concentración, mayor hipertonicidad. Si tiene mayor hipertonicidad, arrastro más agua. Si tiene menor tonicidad, lo que hago es intercambio depurativo de la misma. Entonces, por eso son esas 3 concentraciones. Y también hay una concentración que es la ecodectrina, que es para arrastrar grandes cantidades de agua en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque a partir de la 4ª hora, si yo le pongo una solución a un paciente de diálisis, a partir de la 4ª hora se sobresatura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo altas cantidades de dextrosa y el paciente es diabético, el peritoneo va a reabsorber azúcar. ¿Ya? Va a reabsorber azúcar y va a generar hiperglicemia severa. Entonces, para evitar eso, se creó una sustancia parecida al azúcar, es la ecodectrina, que se utiliza mucho para, en estos casos,
evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Ahora, para iniciar la diálisis peritoneal tenemos primero que administrar un catéter, un catéter de diálisis peritoneal, que es un catéter que se inserta en la cavidad peritoneal y que va a ir al fondo del saco de Douglas, que para medir la permeabilidad de la misma depende de 3 fases: fase de entrada, fase de permanencia y fase de salida. Fase de entrada, que yo por lo general lo realizo la solución, que viene aproximadamente entre 2 litros, cada solución, o litro y medio, demoro entre 10 minutos que entre. Si entró en 10 minutos, buenísimo, quiere decir que la fase de entrada está muy bien. Esto es para medir la permeabilidad una vez colocado el catéter. Luego la permanencia lo espero 30 minutos y retiro ese catéter, retiro esa solución, conecto nuevamente bajo la solución y aproximadamente en un periodo de 20 minutos tienen que sacar o retirar totalmente esta solución, y a eso yo le denomino la adecuación o la fases de verificación del catéter, ¿ya? Entonces, para eso necesito todo estas soluciones, bolsas, conexiones o cicladora, que es una máquina especial para la diálisis. Estos son los catéteres que se han utilizado. Hay catéteres, antes se utilizaban catéteres en pacientes agudos, catéteres rígidos, catéteres de Broca. Estos catéteres eran muy feos y muchas veces se lesionaba el peritoneo, se lesionaba el intestino, porque eran una aguja, un trocar sumamente grueso, y a lo que tú lo colocabas, el paciente, claro, hacía mucha resistencia, muchas veces tú por presión que hacía, se lesionaba. Luego en pacientes ya crónicos, se utilizó mucho lo que son los catéteres de Licker, los catéteres de Toronto, y actualmente se utilizan los que son los catéteres de Tenco, que son los más utilizados, o en cola de cochino, ¿ya? Que puedo tener tencos largos, tenco corto, dependiendo de la predisposición que yo tenga el paciente, ¿no? La técnica de colocación es sencillísima. La técnica de colocación, lo que hago es una incisión, repelo la piel, rompo la pared entre la pared abdominal, como vemos aquí. Este es el punto de incisión donde yo voy a entrar, pero la entrada donde voy a colocar donde va a ingresar el catéter, tiene 2 cojinetes que le llamamos nosotros. Estos cojinetes tienen que quedar entre el peritoneo externo y entre el tejido celular subcutáneo. Esto, como decir, son los sellos de seguridad para que el catéter no se salga, ¿ya? Entonces, nosotros colocamos el punto, hacemos el corte, ¿verdad? Dividimos en las 3 líneas, línea media, línea externa, lo que hacen los rectos. Nunca hacemos la incisión, porque una vez, me acuerdo, un residente me dijo, doctor, pero es en la línea media. No se hace en la línea media, porque si yo hago en la línea media, sea en la línea paralela o sea en la línea de los rectos, en la línea alba, puedo generar hernias. Entonces siempre se hace en el músculo. Y los trócares que nosotros que hacemos de punción son estos 3. La aguja de punción, el trócar de punción, y por donde dirijo yo lo que es el catéter, ¿no? Entonces hacemos la incisión, colocamos, armamos la aguja principal, introducimos el trócar, una vez que introducimos el trócar, hacemos el pase del catéter, terminamos aquí la punta y de ahí introducimos el catéter por este extremo y lo dejamos colocado por debajo de la piel, ¿verdad? Que en este caso pasamos el primer cojinete que queda dentro de la cavidad abdominal y el segundo en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Avanzamos. Las soluciones de diálisis pueden ser variadas. Las soluciones, la principal es la osmolaridad de los mismos, que permite el intercambio, que puedo tener las concentraciones dependientes de los electrolitos, del tapón que yo voy a utilizar. Los electrolitos de acuerdo a la concentración, que son estándares. El tapón o el bicarbonato que voy a utilizar puede ser lactato. Antes se utilizaba mucho el lactato, pero ¿qué era lo que generaba? Muchas veces acidosis lácticas. Entonces, a la actualidad ya no se utiliza mucho, se utiliza más el bicarbonato. Los agentes osmóticos, que me refiero a los que voy a arrastrar el agua, puede ser glucosa,
Puede ser ecodextrina o puede ser aminoácidos. La glucosa en pacientes diabéticos no la utilizo porque el riesgo que me puede generar hipoglicemia severa es muy alto. Prefiero utilizar la ecodextrina si voy a sacar algo, ¿ya? Y los aminoácidos, el riesgo de los aminoácidos, que el paciente muchas veces en desnutrición generaban trastornos hipercatabólicos severos. Entonces tampoco se dejó de utilizar muy frecuentemente, ¿no? Esta es la representación en casos de que el paciente se encuentre hinchadito, le pongo una glucosa, la permanencia de la extracción de líquido que puedo hacer. Si el paciente está en ayuna o el paciente genera muchas veces sobrecarga calórica o el paciente hay un aumento de la insulina, hay retención o reabsorción de la glucosa y aumento de los elementos de la glucosa, ¿no? En el caso de la ecodextrina no ocurre eso, es la más factible para utilizar esto en caso que el paciente que necesite sacar líquido. El riesgo muchas veces que me genera hiponatremias, pero las puedo corregir, ¿no? En los aminoácidos, el riesgo de utilizar soluciones con aminoácidos es que me generen acidosis y que aumenten la urea, y ahí viene el problema, porque en Argentina se utilizaba todavía soluciones de aminoácidos y el paciente tú tenías una urea, lo comenzabas a dializar, al mes cuando empezaba a dializar tenía una urea de 100, digamos. Y al mes que te venía la consulta tenía una urea de 200. Entonces tú decías, ¿qué está pasando? Bueno, yo en ese tiempo era R1 y decía, pero ¿por qué? Si yo le puse esto, le puse lo de acá. Entonces, cuando uno lee, aprende. Entonces el tratante me explicaba, mira, ¿sabes qué? El paciente lo que está haciendo es una acidosis, está haciendo un incremento de la urea por los aminoácidos. Cámbiale de soluciones. ¿Es diabetes? No, no es diabetes. Listo. Ponle de glucosa y haz lo que se controle el azúcar, por si acaso. Se le mandaba, perfecto, el paciente a la siguiente venía con una urea 40, a la siguiente consulta. Entonces, eso es las indicaciones que uno depende mucho del paciente. Bueno, las soluciones, que por lo general antes se venía muy separado, venía el bicarbonato o el tapón o el buffer en un extremo, y venía lo que era la solución de líquidos en otro extremo, ¿no? La concentración va a variar mucho, que puede ser de unos 5, 2.25 o de 3 o de 4.5. Ya en el caso del azúcar, en el caso de la ecodextrina solo viene una sola presentación, ¿ya? Estas son las soluciones isotónicas, que son la isotónica o la isosmolar y la hipertónica. La hipertónica son soluciones para depuración. La hipertónica son soluciones para ultrafiltración, para sacar más agua. Las dos primeras son para intercambio especialmente si tengo urea, creatinina, PTH, para hacer esto. Y la segunda es para sacar más líquido. La técnica con la que yo al paciente le enseño cómo tiene que realizarse. Ahora, para yo colocar a un paciente en diálisis peritoneal, yo tengo que explicarle al familiar que necesitará 1 o 2 personas que le asistan para realizar la técnica. Entonces, previamente la enfermera le explica, le enseña la técnica de limpieza, la técnica de desinfección, la técnica de manipulación de las líneas, como vemos en esa gráfica. Esa gráfica, a lo menos en Argentina siempre se hacía acá, igual acá también se lo hace, acá en Ecuador, se hace que previamente se entrena al paciente o al familiar por 2 meses. Y de ahí se lo hace, se le toma exámenes, así como ustedes, para ver si es que pasan o no pasan, o se quedan de algo, ¿ya? Si pasan, el paciente se le comienza a dializar en casa, ¿no? Como lo vemos en esa gráfica. Ahora, hay varias técnicas, hay 2 tipos de técnicas. La diálisis peritoneal ambulatoria, continua ambulatoria, es la que yo tengo la bolsita, la solución, la pongo en un trípode y me la infundo. Esa es la manual, que le llamamos nosotros, o ambulatoria. ¿Ya? Y después de 4 horas que tengo en la pancita, cojo, conecto nuevamente y me la pongo en la parte inferior para que me drene. Eso se denomina manual. Esa es una técnica
en la cual el paciente se la puede hacer sola, el paciente no necesita asistencia, él mismo se realiza su asepsia, o si tiene alguien que le pueda ayudar. Y la permanencia, por lo general, es entre 4 a 8 horas. Por lo general, el intercambio, el drenaje de esto a las 4 o 6 o 8 horas se realiza la sacada del agua. No necesita extracciones por máquina, sino que sencillamente es manual, ¿ya? Y hay la diálisis peritoneal automatizada, donde ya interviene, como vemos en esta gráfica, interviene una máquina especial, ¿ya? Que es la encargada, o también llamada cicladora, que es la encargada de infundir el agua o de infundir las soluciones al paciente y de extraer las soluciones del paciente, ¿ya? Entonces, esa máquina es la que se encarga de realizarse. Habitualmente se lo utiliza mucho en pediatría, porque en los pacientes pediátricos es donde yo tengo que tener mucho más cuidado, porque si me puede ir una solución mucho más grande, hay menor riesgo de complicaciones porque uno se la deja ya programada y lo único que el familiar tiene que hacer es conectarlo y la máquina se encarga de todo. En la actualidad, ahora hay hasta por manejo control remoto. Ya la máquina tiene un chip especial que tú lo programas desde consultorio y tú no necesitas estar yendo a ver al paciente, sino que, doctor, está sonando la máquina, no sé qué pasó, no sé qué aplasté, uy, doctor, y la mamá y el papá corren para todos los lados y te llaman y tú estás dando clases de nefrología y no saben qué hacer. Entonces tú ya por tu computadora coges los programas y ya no ha pasado nada, ¿no? Para esto existen contraindicaciones absolutas y relativas para la diálisis peritoneal. Todo paciente se puede realizar diálisis peritoneal. No hay como decir unas contraindicaciones que ningún paciente se pueda realizar. Pero existen casos fortuitos. Un ejemplo, se contraindica en pacientes que hayan tenido celulitis de la pared o accesos de pared severo, en hemorragias intraperitoneales severas, ¿ya? En pacientes que tengan compromisos del peritoneo, como pueden ser o de la pared abdominal, como los onfaloceles, la gastritis, hernias diafragmáticas, obliteraciones especiales, enterocolitis necrosantes, colitis severas, y pacientes que hayan sido intervenidos de la pared abdominal y del peritoneo, especialmente en los traumas de abdomen. Esos pacientes tienen contraindicaciones absolutas. No los puedo realizar porque lamentablemente el peritoneo, como lo dice uno vulgarmente, no es virgen. Es un peritoneo que se ha modificado, ¿ya? Entonces, en esos pacientes que tengan complicación del peritoneo, complicaciones de la pared o que tengan riesgos de procesos inflamatorios en el intestino, en esas tres causas yo no puedo darle o colocarle al paciente una diálisis peritoneal. En pacientes relativos, en el caso de que hayan tenido una peritonitis, adherencias intraparenquimatosas por cirugías anteriores, carcinomatosis peritoneales, enfermedad de Crohn, cirugías recientes o unas hernias abdominales abiertas. Eso dependiendo yo lo puedo considerar. ¿Por qué? Porque el paciente si ha tenido, por ejemplo, una cirugía previa por una apendicitis, ya, entró el paciente, lo reviso, le hago una valoración abdominal y bueno, decido sí se lo puede realizar. El paciente que ha tenido una complicación por una colecistitis calculosa, que le hicieron un drenaje o que le hicieron una extracción y que bueno, no hubo compromiso de una hernia, lo puedo realizar, ¿no? ¿Ya? Las complicaciones más frecuentes en estos casos, seguimos a la cabeza, lo que son las infecciones. Las peritonitis son las principales causas de complicaciones infecciosas y las principales causas de muerte en los pacientes. El diagnóstico específico lo da con una toma de una muestra de líquido peritoneal, hago al paciente, cojo una solución de 1,5 litros, le infundo al paciente de forma manual, le dejo 4 horas de permanencia, a las 4 horas retírola, le pongo nuevamente, lo conecto, retiro el líquido, la solución, y de esa solución que tiene que haber eliminado 1,5 litros, con una jeringa tomo una muestra de 10 centímetros, tomo una muestra de ese líquido de 10 centímetros, lo envío a cultivar.
En el cultivo, generalmente, yo puedo ver la cantidad de bacterias que pueda tener o de polimorfos que pueda tener. Hago un estudio físico, químico, anatomopatológico y bacteriológico. Y las no infecciosas, como por lo general, puedan ser infusiones al dolor, puede haber fugas que el paciente hizo una hernia, puede ser que el paciente tenga una fuga interna, un hemoperitoneo, un quiloperitoneo, ¿ya? Muchas veces obstrucciones del catete, formaciones de coágulos, formaciones de fibrina, ¿ya? O que el paciente no tolere la diálisis. Tú le pones el líquido, el paciente comienza a gritar, no quiero, me duele. Bueno, entonces líquido, no va, ¿ya? Bueno, este es el manejo por lo general. Otra de las complicaciones que pueden ser también la hiperglicemia, en el caso que utilizo una solución de glucosa, la hipocalemia, que por la gran cantidad de potasio que traigo, las hiponatremias, en el caso de la utilización de la ecodectrina, o la hipernatremia. Y algo que es muy frecuente en estos pacientes, porque es donde se intercambia grandes cantidades de albúmina, es la hipoalbuminemia. Y bueno, me imagino que esto sí sabían, que marzo es el mes del riñón. Bueno, hacemos un eslogan, por tu salud renal, y siempre es importante que ustedes sepan de que el riñón es el órgano más silencioso y que menos te avisa cuando tienes una enfermedad. Entonces, es importante que ustedes lo sepan para que lo difundan cuando ya sean médicos de la República, ¿no?